Estimados hermanos y hermanas, les habla el Padre Javier Uría. Hoy estamos celebrando un domingo muy importante para nosotros. Es el Domingo de Ramos, también conocido con el nombre de Domingo de Pasión. Es el inicio de la semana más importante para nosotros los creyentes en el Señor, la Semana Santa, porque meditamos, vivimos, celebramos el acontecimiento pleno de nuestra salvación que se ha dado en la muerte y resurrección de nuestro Señor, lo que llamamos Pascua. No es un homenaje, no es un recuerdo al Señor que ha muerto por nosotros, porque el recuerdo es algo que está en nuestra cabeza de un hecho que lo hemos vivido y que ha quedado en el pasado, pero ya no existe, solamente en nuestro recuerdo. En cambio, el Señor no es un hecho del pasado, es una persona que hoy está con nosotros, que hoy nos salva, que hoy nos santifica, que hoy está a nuestro lado, a quien lo celebramos hoy. Eso se llama memorial. Por ejemplo, el Señor en la última cena ordenó a sus discípulos diciendo: hagan esto en memorial mío. El memorial no es recuerdo, sino que es vivir hoy un hecho que ha quedado en el pasado. Por ejemplo, el hecho más grande que ha vivido la historia del hombre ha sido el hecho de su redención. Cristo, que siendo sacerdote se hizo víctima en el altar de la cruz y se ofreció al Padre, y con su resurrección nos dio nueva vida en Él, nos dio acceso al Padre Dios. Es el hecho más grande que tiene la humanidad, el hecho de nuestra redención, de nuestra salvación. Y el Señor no ha querido dejarlo como un acontecimiento que quede en las páginas de la historia, sino que por medio del memorial Él ha querido que sea un hecho actual del cual nosotros participamos cada vez que vamos a la misa, todos los días del año. No estamos yendo a un culto de homenaje al recuerdo del Señor que ha muerto por nosotros, sino que estamos participando del único sacrificio de la cual nos habla la carta a los hebreos, del único sacrificio que nos ha reconciliado con el Padre Dios. Esa es la importancia tan grande de la misa. La misa no tiene precio monetario, porque su valor es eterno, es inmenso. Nada se puede comparar a la Eucaristía, porque es el mismo Señor Jesucristo como sacerdote que nos hace partícipes del único sacrificio que nos reconcilia con el Padre, que es Él mismo en el altar, bajo los signos sacramentales. Mientras estemos en este mundo, Él nos ha dejado los signos sacramentales, la Eucaristía por medio del sacramento. Vivimos esa realidad de alianza, de comunión con el Padre Dios. Cuando Él regrese vamos a vivir unidos a Él plenamente, la Eucaristía que nunca se acabe, y estaremos unidos a nuestro Señor por siempre. Mientras Él no vuelva de forma gloriosa, Él está presente sacramentalmente en la vida de la Iglesia por medio de la Eucaristía. En ese sentido, nosotros tenemos que entender la Semana Santa, porque la fuente de toda esa gracia es la acción de la Pascua, y eso se ha dado una semana como nosotros la celebramos todos los años. Y por eso el Domingo de Ramos es un domingo tan peculiar y tan importante, porque tiene varias características. La primera característica es la procesión de las palmas. Esta costumbre es antiquísima, viene del siglo IV, existía en el Imperio Romano de esa época, de la cual formaba parte España, que se llamaba Hispania en esa época, donde vivía una mujer que se llamaba Egenia. Esta mujer era una mujer muy culta, muy devota, conocía muy bien la Biblia, tenía una buena posición social y participaba de una comunidad de fe, una especie de convento de esa época, y ella se animó con sus recursos a viajar a Tierra Santa. Estuvo varios años por Tierra Santa en esa época, y cuando regresó trajo consigo escritos varios testimonios de cómo la Iglesia vivía en esa época su fe. Por ejemplo, cuando hablaba del Domingo de Ramos, hablaba de una hermosa procesión que se hacía con palmas. Nuestra iglesia ahí en Jerusalén hacía la procesión con palmas y entraban a Jerusalén alabando al Señor y terminaban con la Santa Eucaristía. Esa costumbre también se adoptó ya aquí en Occidente,
y ahora es parte de nuestra liturgia, porque cuando nosotros hablamos del Domingo de Ramos, nos viene a la cabeza, por supuesto, las palmitas que tan celosamente y con mucho cariño las familias los guardan en sus hogares, generalmente detrás de la puerta, y eso es un signo muy lindo. Tenemos que devolverle el significado cristiano de lo que hacemos. Por ejemplo, si ponemos en las puertas, es un signo de decir al Señor: bienvenido, Señor, seas a mi hogar, entra a mi familia, entra a la intimidad de mi hogar, entra a participar con los míos. Ese es el sentido de la palmita en la puerta de la casa. Puede haber también otros sentidos cristianos, pero no nos olvidemos que nos recuerda principalmente la bienvenida que se dio al Señor, diciendo: Hosanna el Hijo de David, Hosanna al Salvador que viene, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso las palmitas tienen ese valor importante, porque Dios quiere entrar a nuestra vida. Y Dios y el Señor Jesús es el príncipe de la paz. No viene a nuestra vida por la fuerza, no viene a nuestra vida con violencia. Él viene a traernos y a hacernos partícipes de su paz. En la antigüedad, por ejemplo, existía los imperios que sometían a otras ciudades, a otros pueblos más débiles por la guerra, y cuando se dominaba, cuando se conquistaba una ciudad, por ejemplo, se entraba a sus murallas en caballos como signo de humillación para los vencidos, y así no viene Dios. No viene a nuestra vida humillándonos ni queriendo hacerse el vencedor sobre nuestra voluntad. Él respeta nuestra voluntad, Él respeta nuestras decisiones porque nos ama. Siendo Dios, lo respeta. Miren qué grande es el amor de Dios. Los que venían en embajadas de paz venían montados en un burrito. Y así viene el Señor a nuestra vida. Si nosotros leemos el libro de Zacarías 9:9, hay una profecía del profeta que dice que el Mesías iba a venir a Jerusalén montado en un burrito. Llama a Jerusalén hija de Sión, el profeta Zacarías. Y así viene a nuestras vidas. Él viene a reinar en nuestros corazones si es que nosotros le permitimos entrar, si es que nosotros le damos permiso de entrar a nuestra existencia. Ese es el primer significado de las palmitas que tenemos en nuestros hogares del Domingo de Ramos. En el libro del Apocalipsis vemos que aquellos que han triunfado por su fe en el Señor, por su fidelidad al Señor, tienen la palma de la victoria. Para nosotros la palma es también signo de victoria. Cuando vemos en la iconografía las imágenes de los mártires, vemos que tienen en sus manos las palmas. Mártir quiere decir testigo. Cuando hablamos de mártir, generalmente pensamos en aquellos que han dado la vida de forma heroica por el Señor, y es verdad, ellos son los mártires, pero también hay otra forma de dar testimonio del Señor, es en la vida diaria, viviendo nuestra vida cristiana diariamente por amor al Señor y siendo testimonio del amor de Dios en la vida de los demás. Por eso esta semana es tan importante, porque aquí también nosotros damos con actitudes, con actos, testimonios del que está vivo. Hay muchas personas que son o se denominan a sí mismos como católicas, como creyentes, pero esperan la Semana Santa no para participar de este misterio de amor, de la grandeza de ser salvados, sino para echarse un viajecito porque es una mini vacación por un fin de semana largo. Entonces, mis hermanos, hoy más que nunca necesitamos ser testigos de Cristo en nuestra vida y en nuestras actitudes. Por eso las palmitas nos recuerdan la identidad de ser cristianos desde nuestra fe, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra vida diaria. También la misa del Domingo de Ramos tiene otra característica, que es los evangelios. Como lo decíamos, el primer evangelio se lo lee para la procesión de las palmitas, que es la entrada del Señor en Jerusalén. Pero también hay otro evangelio más largo, que es el Evangelio de la Pasión. ¿Por qué se lee el Domingo de Ramos la Pasión del Señor? Porque si no se lee este Domingo de Ramos, este domingo la Pasión del Señor, ya no se lo va a poder leer todo el año, porque el próximo domingo ya sería Pascua y la lectura del Evangelio es sobre la resurrección del Señor.
Todo el año hemos meditado en el Evangelio distintos pasajes, distintos momentos de la vida de nuestro Señor. Y no es posible que en un domingo no podamos meditar el hecho central, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Es verdad que el Viernes Santo meditamos el Evangelio de la Pasión según el evangelista Juan. Eso es verdad. Pero también hay 3 versiones más de la Pasión del Señor, los demás evangelistas, los demás evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas. Este año nos toca meditar el Evangelio de Mateo. Por eso se aprovecha el Domingo de Ramos para meditar también la otra versión de la Pasión del Señor, este año, que es el Evangelio según San Mateo. Al año será San Marcos y el próximo año será San Lucas, y todos los Viernes Santos meditamos el Evangelio de Juan. Y así los 4 evangelios tienen su espacio en nuestra celebración de Semana Santa. Por eso el color litúrgico es el rojo. El color litúrgico en la vestimenta de los sacerdotes, tanto el Viernes Santo como el Domingo de Ramos, es el rojo porque es signo de la sangre redentora de Cristo. Cristo mártir, Cristo el máximo de los mártires, el máximo testigo del Padre. Y también de forma visible nosotros vemos que ya estamos entrando en este tiempo, en esta semana donde vivimos, donde celebramos y meditamos el acontecimiento más grande de nuestra salvación. Este año lo vamos a vivir en familia, por razón de la cuarentena, pero eso no implica que le quitemos el sentido profundo que tiene este domingo para nosotros. Igual que las primeras comunidades de nuestra iglesia vivían estos misterios de la fe en hogares, en casas, vivamos ahora con nuestra familia, con los nuestros, ese gran regalo de amor, ese único regalo de amor que el Señor nos ha dado, que es el regalo de nuestra salvación. Estamos unidos en oración, seguimos siendo la iglesia, cuerpo de Cristo, aunque físicamente estemos un poquito separados este año, pero en el mismo espíritu de adoración, de fe, somos uno en el Señor. Y qué lindo que este año, seguramente lo vamos a recordar siempre, el Señor nos está dando la oportunidad de vivirlo en familia. Dejemos pues que Él entre a nuestros hogares, que Él entre a nuestras vidas, que Él participe de nuestra intimidad si nosotros le damos permiso. San Agustín decía algo muy bonito: Dios que te ha creado sin tu permiso no puede salvarte si tú no le das el permiso. El Señor no tiene orden de cateo para entrar a nuestras vidas. No entra por la fuerza a nuestros hogares. Él tiene la delicadeza de golpear la puerta. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, y si tú me abres, entraré a cenar contigo, dice el Señor. Dejemos pues a Dios que entre a nuestros hogares. Dejemos a Dios que entre a nuestras casas. Dejemos que Él celebre la Eucaristía, la Pascua, unidos a nuestros pastores, ya sea por los medios de comunicación, por las redes sociales, la Eucaristía, que no podemos asistir físicamente todos, pero celebremos la Eucaristía con ese mismo espíritu que nos une y que nos hace uno en Jesús, por medio de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y vivamos este misterio en nuestros hogares, aprovechando todos los momentos que nos regala el Señor en esta Semana Santa del año 2020, que va a ser una Semana Santa muy peculiar y que seguramente va a estar en la memoria de todos nosotros por siempre. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca siempre, y que tengamos un lindo Domingo de Ramos.